Dios le bendiga a los hermanos en esta preciosa mañana. Dios le bendiga más. Amén. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y por tantas bendiciones que Dios nos ha dado, estamos gozosos. ¿Cuántos están gozosos? Amén, gloria a Dios. Vamos a estar gozosos de la palabra que estemos gozosos en todo tiempo. Sí, Señor, aleluya. Y son tan amables, amados, vamos a leer la palabra en Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es que guarda las veredas de juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia y juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te perseverará la inteligencia, para que librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se juegan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andará por el camino de los buenos y seguirá las veredas de los justos, porque los rectos habitan la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dios les siga bendiciendo, preciosa enseñanza, ¿verdad? Este sabio proverbista. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por ella, una exhortación para que recibamos la palabra que Dios tiene para nosotros. Oremos, damos gracias a Dios por estos compañeros que me están aquí esta mañana. Gracias, Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y vamos a orar y darle gracias a Dios porque estamos de pie, ¿verdad? Estamos de pie, aunque nos empujen con violencia, hemos estado en victoria. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Oremos todos. Padre nuestro que habitas en gloria y en el corazón de tus hijos, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por esta porción bíblica, Dios mío, la cual inclinamos, oh Dios, nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, para atesorarla como el tesoro más valioso que existe, que es el poder de la misma en nuestros corazones. Señor, aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, a través de www.iglesiabethesda3a.com. Señor, bendícelos de una manera especial. Tenemos el teléfono de la Iglesia
iglesia local, que es el 787-828-0783. Este es el barrio Crispiña en Jayuya, la ciudad de la Tierra Alta, donde Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. También tenemos el número de un joven dedicado al servicio de Dios, un joven ejemplar, y su familia, Henry Rodríguez, cuyo teléfono es 787-342-9911. Bien bonito, 911, para cualquier emergencia, los últimos tres. Repito, 342-9911. Usted puede llamar a este joven para dialogar de las maravillas de Dios, y cualquier interrogante también puede comunicarse con el pastor o la pastora de la iglesia local al teléfono anterior. En esta preciosa mañana quiero felicitarlos a aquellos que nos han interceptado a través de el internet, porque Dios lo está bendiciendo de una forma maravillosa. Hemos estado recibiendo llamadas y damos gracias a Dios por Henry y sus tíos que están aquí como valientes trabajando en esta área de controles. Que Dios los siga usando y que Dios les dé una bendición gigante, 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 de igual manera como Dios nos la está dando a nosotros. También, amados, queremos informarles que tenemos culto todos los domingos a las 11 de la mañana y martes y viernes a las 6:30 p.m. en adelante. Ahora escuchamos otra alabanza de parte de nuestro hermano Henry y luego pasaremos al mensaje de esta preciosa tarde. ¡Aleluya! ¡Oh Señor! Nos gozamos en tu victoria. Nos gozamos en tu victoria. Amén. Vamos. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, oh. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude
ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de Dios. Oh hermano, vamos a danzar. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de... Oh, digo una vez más, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones de parte del hermano Pablo, Alberto Motesi, Luis Palao y Víctor Richard. Está en nosotros el no perder nunca nuestra fe. Declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad, y queremos vivirlo para tu gloria, en medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones. En tus manos, Señor, encomendamos estas naciones y nuestro mundo, sobre todo nuestros hijos y nietos, que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria. Que prediquemos el hecho de que en ti y solamente en ti hay libertad, Señor, y que no es esta vida lo único que existe para nosotros, sino hay eternidad. Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río. Lo quiero cantar una vez más. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo. Se están deleitando con estas alabanzas. Lo hacemos para la gloria del Señor.
este, que pueden comunicarse o buscar en el internet www.iglesiabethesda3.a2.com 787-828-0783 o al 787-342-9911 por nuestro hermano Henry Gracia. Amén. Henry Gracia y el Rodríguez también. Bendita, una familia que verdaderamente han aprendido a amar a Dios. Mandamos saludos a todos los que nos miran a través de estos medios. Ahora en este momento de meditación vamos a pasar a la predicación de la tarde, esperando que Dios sea siempre glorificado y que tome el control de nuestras vidas. En esta tarde hablaremos, si es posible, terminar el mensaje, si no lo dividimos en dos partes, del orden espiritual en la iglesia. Repito, el orden espiritual en la iglesia. Y está basado en 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 31. Y si nos da tiempo, abarcaremos el capítulo 14, del verso 1 al 40. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Le vamos a poner como tema o verdad central: cuando la iglesia se esfuerza por seguir el orden bíblico de adoración, agrada a Dios y se edifica a sí mismo. Oremos. Padre bueno y Dios de gloria, ayúdanos, Señor, a mirarnos siempre en el espejo de tu palabra y a pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que cada palabra que salga de nuestros labios sea siempre con sabiduría y entendimiento de lo alto. Te suplicamos estas cosas creyendo en el nombre de Jesús y pedimos bendición para nosotros. Habla mi vida primeramente, luego a los que nos escuchan, porque entendemos y sabemos que tu palabra no retornará atrás vacía, sino que hará el propósito para el cual tú la envías. Todas estas cosas te las suplicamos creyendo en el nombre de Jesús. Señor, y que si hay un enfermo, aleluya, un afligido, Dios mío, a través del poder de tu palabra sea restaurado. Si hay una vida, Dios mío, descarriada, que vuelva a tus caminos, porque tú eres el único camino, tú eres Jesucristo y eres la verdad y eres la vida. Que vuelvan a ti, Señor, como, aleluya, volvió el Hijo pródigo a buscar pan espiritual. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Aquí hay un texto que es un texto clave, bien importante. Dice: así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El ser humano tiene diferentes partes en su cuerpo, en su anatomía. Tenemos dedos, tenemos boca, tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos pies, tenemos manos. Se hablaba aquí la semana pasada cuán preciosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Se hablaba también de que los certámenes de belleza buscan el rostro físico, pero qué lindo es ver los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, porque son pies dirigidos por Dios. Así como los pies son dirigidos por Dios, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro intelecto tiene que ser dirigido por Dios en todo tiempo y con la guianza de su Santo Espíritu. Porque cuando nos dirigimos por Dios, todas las cosas agradarán a Dios y saldremos victoriosos, siempre y cuando busquemos su presencia. El apóstol Pablo, hablándole, alabado sea el nombre del Señor, a los Corintios, nos da a entender tantas cosas de que como Dios es un Dios de orden, también en las iglesias tiene que haber un orden dirigido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente tenemos que dejarnos dirigir por Dios cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos afuera. Ser un ejemplo para aquellos que nos rodean, porque muchos nos miran, muchos nos observan a ver cuál va a ser nuestra actitud, tanto dentro como fuera. El hombre y la mujer de Dios tenemos que ser siempre verticales, con nuestra vista espiritual y física siempre puesta en el dador de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. En la iglesia de Corintios había muchos dones espirituales, bendito sea el nombre del Señor, pero a veces se transversaban muchas cosas. La palabra que habla en el versículo 2 que hemos leído, dice: los corintios seguían siendo gentiles en cuanto a su raza y por su nacionalidad, ya que no se habían convertido a los judíos, seguían siendo los mismos. Nosotros seguimos siendo los mismos. Si estamos en Puerto Rico, somos puertorriqueños. Si estamos en Estados Unidos, somos estadounidenses. De acuerdo a la nacionalidad, seguimos siendo el mismo. Lo que pasa es que somos diferentes. La gente nos ve diferente. Ven un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio tanto físico como espiritual. En el aspecto físico, cuando me refiero, es que ya nos miran diferente. Nuestro rostro sigue siendo el mismo, pero nuestro carácter y nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Un carácter conforme al molde divino de Dios. Amén. Entonces dicen amén. Tenemos que reflejar a Cristo donde quiera que estemos. Amén, hermano. Bendita sea la gloria de Jesucristo. No importando las circunstancias que nos rodeen, tenemos que siempre que llevar la verdad y hablarla y no callarla. Alabado sea el nombre del Señor. Pues estos corintios seguían siendo corintios, ya que no se convirtían a judaísmo, pero eran gente diferente, aprovechaban el tiempo, pero espiritualmente no eran lo que habían sido cuando eran paganos o pecadores. Mucha gente dice: yo sigo siendo el mismo. Claro, la misma persona, pero ya usted no es un pagano, ya usted se ha separado de la idolatría, ya usted ha venido al cambio y ha conocido al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no es necesario adorar una estatua que ni camina ni oye, sino que adoramos al Dios vivo y verdadero. Usted que me ve a través del internet, recuerde que no podemos adorar nada de lo que está aquí en la tierra, sino a lo que está en los cielos. No podemos postrarnos delante de los hombres, sino postrarnos delante de la presencia de Dios, porque a Dios solamente adoraremos y a Él serviremos. Bendito sea el nombre del Señor. Según le dijo Jesús a Satanás, alabado sea el nombre del Señor, al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros somos adoradores que adoramos a un Dios vivo y de poder y de autoridad, que ha transformado la vida de muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguirá transformando hasta el día glorioso en que nos enfrentemos a darle cuenta a nuestro Dios por nuestros hechos, sean buenos o sean malos, pero todos debemos de darle cuenta a Dios. Usted que me está viendo, también un día tendrá que darle cuenta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te está llamando. Dios tiene
bendiciones para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 3, la palabra anatema significa, esta palabra se utilizaba para designar o designar a una persona o personas que estuvieran bajo la maldición divina. Hay maldiciones que tenemos que romperlas, que vienen de antaño, y en el nombre de Jesús, Cristo rompe las cadenas para hacernos libres, para transformarnos. Alabado sea el nombre del Señor, pero tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Tenemos que darle esa oportunidad a Él para que trabaje en nuestras vidas. Gloria a Dios. Llamar anatema a Jesús sería considerado como lo peor de la blasfemia. Mucha gente blasfemaba de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, por falta de conocimiento, pero había un pecado terrible en eso, bendito sea el nombre del Señor. Que un individuo pudiera preferir profanar esas palabras al verbo que se carnó, aleluya, que se hizo carne, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Salvador. Ya eso es un pecado, bendito sea el nombre del Señor. A Él hay que adorar y a Él hay que servirle de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo explica que el Espíritu Santo jamás llamaría anatema a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. En lenguas desconocidas, como lo hacían los demonios, porque los demonios, alabado sea el nombre del Señor, injuriaban contra Jesús. Gente endemoniada blasfemaban contra Jesús. Hoy en día usted encuentra mucha gente maldiciendo a Jesús, pero no sabe la condenación que hay en eso, cuando a Él hay que bendecirlo. El pueblo perece por falta de conocimiento, por eso es necesario que haya un orden espiritual en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en aquellos que nos rodean y nos abarcan. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos que están al tanto de nuestra voz tienen que entender que Dios es real. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Los ministerios del griego diaconión se refiere a las diferentes maneras que hay que servir al Señor en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Los términos ministerio, diaconía y servicio son lo mismo, son sinónimos. Es una forma en que nosotros tenemos que entender que hay que servirle a Dios con un entendimiento espiritual. Hay sitios donde no hay un orden divino. En la presencia de Dios, allá en el cielo hay un orden. En la tierra nosotros tenemos que servirle a Dios con un orden santo, con reverencia delante de los que están y delante de su santa presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchos no observan cuál será el comportamiento de X o tal hermano. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que aprendamos a reflejar a nuestro Señor y Salvador los 24/7 y 365 días del año. Dar ejemplo para que otros sean alcanzados. Usted que me está escuchando, ponga mucha atención a esta palabra que es de bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es cuando observamos el orden y la armonía que debemos tener durante la manifestación del Espíritu de Dios, porque Dios habla de muchas maneras, pero siempre con un orden. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Santo, Por aleluya. los dones que da el Espíritu Santo, no que sean de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Aleluya, que se manifiesta en nuestras vidas en el momento dado. Bendita sea la gloria de Jesucristo. Tenemos que entender que los dones espirituales no son poseídos por los creyentes, sino que son distribuidos según la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos esto? Hay muchos dones, hay dones de sanidad, hay dones de ciencia, hay dones de predicación, hay dones de canto. Todos son para edificación de la iglesia, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Es el que glorifica a Jesucristo, porque Dios es Espíritu, es el que está en el trono, aleluya, a través del universo, a través de la tierra, pero también está en nuestro corazón, porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso podemos levantar nuestra mano y decir gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. La iglesia de Dios tiene que llenarse del Espíritu Santo para poder entender las maravillas divinas. De otra forma no podrá comprender
cuán grande es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que adquirir una madurez y un entendimiento sobre la forma en que los dones del Espíritu Santo se manifiestan en el culto de la adoración. Las cosas de Dios son ordenadas. El hombre y la mujer de Dios somos gente ordenados, gente diferente. Alabado sea el nombre. El joven de Dios es un joven diferente. El niño en Dios es un niño diferente. Aleluya. Somos ejemplo en medio de aquellos que nos rodean. Alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros tenemos dos ojos para mirar, pero allá hay multitudes de ojos que nos están mirando. Qué bueno que podamos ser ejemplos de creyentes verdaderos y genuinos en las manos de Dios. Por eso le adoramos, el pueblo de Dios le adora. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En aquel lugar había muchos problemas, que era gente que tenía un conocimiento de Dios, pero no habían sido instruidos todavía, no habían sido adiestrados en el conocimiento de la verdad. Hay mucha gente que hay que adiestrar y el Señor dirígelos con tu Santo Espíritu para que ellos puedan dar provecho, les puedan dar fruto a 100 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque no todos vamos a llegar a la estatura del hombre perfecto ahora, pero llegaremos luego, bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que ir creciendo paulatinamente con entendimiento y sabiduría que venga de lo alto. Amén, hermano. Gloria a Dios. Otro de aquellos problemas que se presentaban en la iglesia de Corinto era el uso y abuso de los dones espirituales. Dios nos ha dado a nosotros un conocimiento, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado, aleluya, la capacidad de poder saber entre el bien y el mal. Podemos distinguir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dios nos llena de su espíritu y nos llena de sabiduría. Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa sabiduría va gigantándose. Vamos creciendo espiritualmente. No importa si sabemos leer o no sabemos leer, si somos letrados o no somos letrados, si tenemos un grado académico bajito o alto. Dios no hace distinción de personas. Eso es lo bueno de Dios, que Dios no hace distinción de personas. Nos llena con su Espíritu Santo, nos capacita. El Espíritu nos llena de su presencia. Maravilloso es Dios. Y las palabras del apóstol en el capítulo 12 de Primera de Corintios son para advertir a los corintios que él no quería que se mantuvieran en la ignorancia con relación a estos dones espirituales. Nosotros tenemos que enseñar a los demás que no podemos quedarnos y estancarnos en una creencia, sino mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, tener una visión espiritual, proclamar las verdades divinas de Dios. Tenemos que creer, hablar a los que nos rodean, pero muchas veces con el ejemplo, alabado sea el nombre del Señor, de nuestro comportamiento hace la diferencia. Otros nos observan y dicen, ese no habla, pero ese es un hombre o una mujer de Dios. Ese es diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero realmente era que la iglesia de Corintios ignoraran totalmente. Por lo contrario, no les faltaba nada, ni eran diferentes en ningún don. Según en Primera de Corintios capítulo 1, verso 7, dice la palabra, alabado el nombre del Señor, que tenían muchos dones. La iglesia del Señor hoy en día tiene los dones que da el Espíritu Santo. En lo que sí necesitaban instrucciones era en el uso y mejor aprovechamiento de los dones, ministerios o operaciones espirituales que Dios les había otorgado. Nosotros tenemos que aprovechar esos dones que Dios nos ha dado. Este joven tiene un talento, el hermano tiene otro talento, mi esposa tiene otro talento, cada hermano tiene un talento diferente, pero todos los usamos para la gloria de Dios. Dios nos usa a todos de diferentes maneras, pero con el mismo espíritu. Qué bueno cuando nos dejamos dirigir con el espíritu de Dios. Aleluya. Dios quiere que tengamos bendición. Amén, hermanos. Amén. Bendita sea la gloria de Jesús. Tal parece que este problema no había sido consultado en la primera carta mencionada en el capítulo 7, verso 1, sino que el apóstol se dio cuenta de aquellas cosas que estaban sucediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Más bien se supone que el apóstol fuera informado de tales desórdenes, cosas que sucedían que no eran normales dentro de la iglesia. Gracias a Dios porque esta es una iglesia que se deja dirigir por el Espíritu de Dios, y toda la iglesia que se deja dirigir por el Espíritu de Dios está en
Dios, estamos en la voluntad de Dios, seguimos el camino de Jesucristo y nos amparamos en sus promesas. Amén, hermano. Levante la mano y adórele porque Él es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Todo parecía indicar que la madurez y la Navidad que había provocado las contiendas, porque se provocaban contiendas en aquellas iglesias, y hoy en día hay contiendas, aún en muchas iglesias, ¿verdad? Hay celos, hay envidia, pero en la iglesia de Dios no puede haber celos ni envidia, tiene que haber amor, tiene que haber comprensión, tiene que haber, aleluya, ese conocimiento espiritual que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Por eso es que aquí nos amamos de corazón, no palabras ni de hechos, sino que amamos a Dios de corazón y amamos a nuestros hermanos de corazón. Por eso le adoramos y servimos. Usted que lo está viendo, aprenda siempre a amar a su hermano y a Dios sobre todas las cosas, como dice la palabra. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu amigo, al que está a tu lado como a ti mismo. Bendita sea su misericordia para siempre. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así es cuando se entiende que vamos alcanzando una madurez espiritual, cuando reflejamos y hacemos la diferencia. El hombre de Dios y la mujer de Dios siempre hace la diferencia. Qué lindo y maravilloso. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué lindo. Aquellos corintios estaban deseosos de ejercer los dones espirituales. Nosotros practicamos y ejercemos los dones espirituales siempre y cuando seamos dirigidos por esta bendita y santa palabra de Dios y por su Santo Espíritu. Aleluya, porque conoceremos la verdad y dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Somos libres en Cristo Jesús porque Dios nos ha hecho libres por los méritos de Jesucristo. Amén. Aleluya, una libertad espiritual, por eso podemos adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hay tantas cosas maravillosas que hay en la palabra de Dios. Leímos Proverbios capítulo 2 al principio. Bendito sea el nombre del Señor. Escudriña la palabra, la Biblia es escudriñar las escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién, de Jesucristo, del Verbo. Cuando usted no puede leerla, la oye porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, esa fe se agiganta. Aleluya, cuando llegamos a los momentos difíciles, a los problemas, nos amparamos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Entendemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya, y que Él nos librará de cualquier cosa que venga sobre nosotros, porque el escudo del Espíritu de la fe está en nosotros. Bendita sea la gloria de Jesucristo. Esto tiene que ser y ha sido un acto cooperativo entre los hermanos. Según Dios es un Dios de orden, aleluya. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están trabajando en el mismo orden divino. Todas las cosas Dios las hace en conjunto. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu, tenemos que trabajar y vivir en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos físicamente, aleluya, muchas veces vivos, pero si nos falta el Espíritu de Dios, estamos muertos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Aleluya, el cual nos guía a toda verdad. Amén, amados. Amén, gloria a Dios. En primer lugar, aleluya, un acto cooperativo de la Trinidad de Dios. Y de dónde viene la procedencia de los dones espirituales? De Dios, del don del Espíritu que da Dios, de la capacitación que solamente Dios puede dar. Aleluya. En primer lugar, Pablo hace ver la necesidad de examinar las palabras. Examinarlo todo, dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, porque muchas veces oímos palabrerías que son palabrerías de hombres, pero la palabrería que se oye de la palabra de Dios es vida, es poder, es autoridad. Por eso podemos decir, Señor, enséñame tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué bueno entender que Dios nos enseña y nos capacita para ser diferentes. Amén, amados. Bendita sea la gloria de Jesús. Con esto quiero decir que podemos despreciar a aquel que es indiferente a nosotros. No le podemos dar la espalda a aquel que está caído, sino ayudarlo a levantar, a restaurarlo. Mirarlo con ojos de misericordia como miró Jesús. Entender cuán grande es el amor de Dios y ayudarlo hasta donde sea posible. Aleluya, porque tiene que dar y haber una disposición para servir a Dios. Dios no obliga a nadie, Él nos ha dado un libre albedrío para que nosotros hagamos las cosas, pero libremente.
Dios nos da la libertad, pero no el libertinaje, para vivir una vida de consagración, amados. Santo es el Señor. Porque aquí podemos Aleluya. entender siempre que el Espíritu Santo honra y glorifica a Jesucristo. Nunca escucharemos en la Biblia al Espíritu Santo hablando de Él mismo, sino hablando de Jesús y del Padre, que tenían una comunión íntima. Nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente, examinarlo todo y retener lo bueno, porque la palabra de Dios es buena para instruir, para el consejo, para la edificación. Aleluya, es la palabra de Dios. No podemos quitarle ni añadirle. Vivirla conforme a Dios la ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Para que entonces nosotros lleguemos a una madurez espiritual y hasta la estatura del hombre perfecto que es Jesucristo. Amén, hermano. Santo, aleluya. Cristo Jesús, Dios y Señor, inspira a los creyentes para que exalten el nombre de Jesús. La persona que no puede adorar a Jesús, algo anda mal en su vida. No quieren decir con eso que usted tiene que andar las 24 horas por la calle gritando, adora mi alma a Jesús. No, pero en su corazón, en su mente, en su pensamiento, una comunión con Dios. Donde quiera que caminemos, entender que no estamos solos, sino que Dios nos dirige nuestros pasos, aleluya, y está con nosotros como un poderoso gigante, siempre defendiendo, amén. De levantar su mano y adorarle, aleluya, porque Él es bueno. Es bueno saber que Dios está de nuestro lado, pero que nosotros estamos en su propósito y en su camino. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Los parientes que nos habla el apóstol Pablo no siempre manifestaban una bella armonía. Tenían y necesitaban una madurez espiritual. Señor, ayúdanos a vivir en una madurez espiritual. Porque cuando estamos maduros ya estamos para la cosecha, ya estamos listos para que nos recojan, para que nos lleven al lugar que Dios ha prometido. Nosotros cada día tenemos que decir, Señor, danos la sabiduría, madúranos espiritualmente para que otros puedan ver el fruto que hay en nosotros, que hace la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A consecuencia de las luchas y las contiendas y las divisiones, y había entre ellos los dones espirituales, no estaban produciendo todo el beneficio, aleluya, que se suponía debían apartar. Hoy vemos tantos lugares donde hay mucha congregación, pero tenemos que ver cuál es el fruto. Si el fruto son dignos de arrepentimiento, podemos entender que son gente de Dios. Si podemos ver la diferencia de que el Espíritu de Dios está obrando el comportamiento, podemos decir, hay un creyente, un hombre, una mujer de Dios. Tenemos que dar ejemplo. Amén, amados. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos dar ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Con el orden y la cooperación en la presencia divina de Dios está en nuestras vidas. Qué maravilla, qué gozo, qué regocijo. No importa lo que estemos pasando, siempre llegan momentos de refrigerio en nuestra vida. En el momento del dolor sentimos paz, en el momento de la persecución nos sentimos victoriosos, en el momento que nos empujan con violencia podemos entender que hay uno que nos restaura y nos levanta, aleluya, para poder pelear la buena batalla de la fe, que es en Cristo Jesús. Somos guerreros del Evangelio Santo en Cristo Jesús. El pueblo de Dios no es un pueblo cualquiera, es un pueblo que hace la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. La reina de Inglaterra sabía y entendía que había que tener más temor a un hombre o una mujer de Dios que adoraba a Dios y que servía a Dios de rodillas, que un ejército con un armamento. Porque las armas en Dios, en el Espíritu, son poderosas. Aleluya, para derribar, aleluya, cualquier obstáculo que se le enfrente al creyente. Usted es un guerrero de Dios, usted es un victorioso de Dios, porque el reino de los cielos se hace fuerza y no solamente los valientes lo arrebatan. En el cielo no hay espacio para cobardes, y cobarde es aquel que le da espalda a Jesucristo, aquel que niega el evangelio. El verdadero valiente no es el que anda con una AK-47 o un revólver en la cintura. El verdadero valiente es el que dice, yo me pongo en la fila del evangelio. Y como decía el apóstol Pablo a su hijo en la fe,
Aleluya. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros podemos trazar esta palabra porque le pedimos la dirección al Espíritu y podemos vivir por la misma. Porque no es solamente predicar, sino vivir. No es solamente hablar, sino expresar con nuestro sentir. Aleluya, con nuestro comportamiento que estamos viviendo por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Y el Espíritu Santo es el que dirige el ministerio y los dones espirituales. El Espíritu Santo es el que nos dirige en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Él los distribuye individualmente como a Él le place. Mucha gente dice, yo quiero esto, quiero aquello. No es como nosotros queramos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Señor, úsame conforme a tu voluntad. Usted que me está viendo, diga, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga, aleluya, lo que tú quieres en mi vida, pero que se haga conforme a tu voluntad. Llévame a un mejor lugar. Hay una canción que dice, Señor, llévame a los amplios, llévame a tu casa, pero que siempre seamos dirigidos por Dios. Él es el que nos da la sabiduría, el poder y la autoridad de Jesús. La misma autoridad que tenía Jesús la tiene la iglesia de Jesucristo. Él dijo que cosas mayores haríamos nosotros en su nombre. Aleluya. Muchos se sorprenden cuando ven que una persona le crece los brazos, las piernas, cuando ven un paralítico levantarse, cuando ven, aleluya, milagros de los últimos días, gente cuantificando muelas, gente dando curvatura a los pies. Pero si son promesas de Dios que Él dijo que cosas mayores que las que hizo, harían que cosas más mayores que las que hizo Jesús, que aún Lázaro después de muerto, aleluya, que ya apestaba, lo llama por su nombre y sale, aleluya, brincando, envuelto en lienzos de la tumba, que si no llega a llamar a Lázaro por su nombre, estoy seguro que todos los otros muertos que van allí, con el poder y la autoridad que tiene este verbo que se encarnó, Jesucristo, salen todos los muertos a la misma vez, porque Él es el dador de la vida. Por eso es que Él es el dador de la vida, y nosotros tenemos vida. Usted tiene vida porque Dios se la ha regalado. Adore lo que Él es bueno. Oh, gloria a Dios. Vive Dios. El Espíritu de Dios es el que nos regaló. En Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, pero es Dios el Padre, la fuente original de donde provienen todos los dones, porque todo buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, el Padre de las luces, según Santiago 1:17. Eso nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis las promesas están vigentes, no caducan. Usted puede comprar un malvete para un carro y a los otros años tiene que renovarlo, pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no caduca. Ya fuimos sellados, propiedad de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, aleluya, para el día ¿de qué? De la redención, en ese día glorioso que todos esperamos. Gloria a Dios. La Biblia utiliza tres diferentes términos para describir los dones espirituales. Si vemos en el versículo 4 y 5, dice que hay diversidad, hay dones diferentes. Amén, amado. Regalos gratuitos de Dios. Los dones son un regalo de Dios, gratuitamente. Nosotros orando y ayunando recibimos esos regalos. Nosotros clamando y confiando en sus promesas recibimos ese regalo. Qué bueno es ese regalo de la vida eterna, que es lo más importante, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Un regalo de parte de Dios. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está usted dispuesto a decir, si Cristo aparece en estos momentos, yo me voy con Él? Nosotros podemos decir, nos vamos con Cristo. Aleluya, porque el Espíritu Santo nos tomará de aquí y nos entregará delante de su presencia. Distintas maneras de servicio y de operaciones, obras y milagros, aleluya. Por eso usted ve que Dios está haciendo obras y maravillas. Está viendo que aún de la, aleluya, de los orfanatorios, aquella gente con cáncer, aleluya, aquella gente que está en los leprocomios,
en diferentes apuntes de la muerte, sanando el cáncer hoy en día, aleluya, cuando la ciencia todavía no ha encontrado cura para el cáncer. Hay uno que sana, que se llama Jesucristo, sana el cáncer, aleluya, pero hay un cáncer que es diferente, es el cáncer espiritual, aleluya, que muchas veces concome y desbarata la vida de los seres humanos. El cáncer espiritual que lleva a muerte, pero hay uno que quiere sanar el disparo de cáncer, y es el que tiene el bisturí sagrado, el que está vestido de blanco, el que está sentado en el trono, el Hijo del Dios viviente, el que está presente, el que está, aleluya, siempre a nuestro lado, el que dijo que se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, porque enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso le adoramos, amén, hermanos. Qué lindo, maravilloso. Estamos a punto de culminar esta parte bíblica. Si no es posible, continuaremos el próximo domingo. Pero queremos hacer un llamado, usted que nos escucha a través de www Iglesia Bethesda, Barrio Filipinas 3A2.com. Ahí donde usted está observando, haga la experiencia. Hay un reto, Dios te está retando en esta noche y te dice: pruébame en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Reconoce mis palabras, yo soy el que habla contigo, yo soy. Yo quiero que tú de hoy en adelante no seas un derrotado, sino un victorioso. No seas un caído, sino uno que está de pie. No seas uno que está muerto físicamente, sino uno que tenga vida. Y la vida está ahí pendiente de que tú le abras las puertas de tu corazón. ¿Sabes cuál es la vida? Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El único camino para llevar al Padre es Jesucristo. El único que te puede librar de la muerte eterna y espiritual es Jesús, el Verbo de Dios, la palabra, el Logo de Dios. Esa palabra te llama hoy. Esa palabra te está hablando a tu corazón, a tu mente. Acepta a Jesucristo. Es la única alternativa para la humanidad. Entendemos que esta humanidad está en peligro de extinción, está en peligro de extinción, pero Dios quiere restaurarnos. Dios quiere bendición para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu hogar. Dale la oportunidad a Dios. Y como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tu casa ya está al borde de la destrucción, si tu matrimonio está al borde de la destrucción, dale la oportunidad al Dios del cielo, a Jesucristo, el Espíritu Santo y los tres que están en comunión harán lo que es imposible para el hombre, posible para ellos. Oremos. Llegamos a nuestra hermana Gloria, que haga una oración por los que están enfermos, por esta palabra. Y después que llegue la oración, oímos otra alabanza después de la oración. Amén, hermana Gloria. Puede pasar por aquí, hermana Gloria. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos en esta mañana por tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, porque ella es el bálsamo para nuestros huesos, Señor. Porque ella es el camino, Señor, a la vida eterna, Padre Santo, aleluya. Porque ahí tú nos indicas, Señor amado, el camino, Padre. Aleluya, aleluya. Porque tú nos amas, tú nos hablas, Padre, aleluya. Oh mi Dios, en esta mañana, Padre Santo, te presentamos a los enfermos, Señor. Padre Santo, aleluya. Padre amado, mira, Señor, los que han de ver a través del internet, Señor amado. Si hay algún enfermo, Padre de la gloria, te pido, Señor amado, que tú pongas tu mano bendita y sanadora. Padre, no importa la distancia, Señor amado, no importa la enfermedad, Padre, porque cuando el hombre dice
aleluya. Te presento, Señor, la esposa de nuestro hermano Gracia, nuestra hermana Ana, Señor. Padre, síguete glorificando en su brazo, síguete glorificando, Señor, aleluya. Como hasta aquí tú lo has hecho, mi Dios, aleluya, aleluya. Oh, mi Dios, mira, Señor, la parejita, Señor, que están viniendo a este lugar, Padre. Oh, mi Dios, Señor, te presento a ese joven, Señor. Te presento a ese joven, Padre. Primeramente, Señor, te presento, Señor, su corazón, su alma, Padre Santo. Oh, Dios mío, revélatele a su vida, Padre Santo. Revélatele a su vida, Señor, y que él entienda, Padre, que necesita buscar de tu presencia, Padre. Aleluya. Y te pido, Dios del cielo, que pongas tu mano bendita y sanadora también en su cuerpo, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Me presento yo también ante ti, Señor amado, por esos análisis, Señor, que yo sé que todo va a salir bien en tu nombre, Padre. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Mira las peticiones de tus hijos, Padre, en este lugar. Señor, aleluya. Contéstalas conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Gracias te damos por nuestros hijos, Padre. Los desatamos del mundo y los atamos a ti, Señor. Los desatamos del mundo, Padre, y los atamos a ti, mi Dios, porque son tuyos, mi Dios. Son tuyos, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Jehová. Gracias te damos, Señor. Bendice a los hermanos aquí presentes, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por las ricas bendiciones que tú nos das y porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con sus
agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Su sangre Él me ha lavado, con su poder oh, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. A ti sea toda gloria y honor. Sí, Señor. Yo te quiero dar las gracias oh, por tu misericordia y tu fidelidad. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. Toda la gloria es para Él, bendito sea el nombre del Señor. Y recuerde, si usted nos ve a través del internet, www.iglesiabethesda.3a2.com, o le suplicamos, pásale esta información a otro hermano, avísele que estamos a través del internet. También puede comunicarse al teléfono 787-828-0783 o al 787-342-9911 para nuestro hermano Henry. Gracias. También puede escribirnos a Iglesia Bethesda, Pastor Andújar, Jayuya, Puerto Rico 00664. El P.O. Box es el 1344 para que tengan la información. P.O. Box 1344, Jayuya, Puerto Rico. Ahí estaremos orando por usted, por su familia, y estaremos en contacto. Repito nuevamente, Iglesia Bethesda, Pastores Andújar, P.O. Box 1344, Jayuya, Puerto Rico 00664. Dios le bendiga y hasta la próxima. Esperamos que Cristo venga pronto. Y si usted ha escuchado este mensaje que ha aceptado a Jesucristo, sabremos y entendemos que nos vamos a ver en las nubes, porque ya usted desde el momento es propiedad de Dios y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dios le bendiga y reciba muchas bendiciones.